¿Qué tal? Saludo especial. Esperamos se encuentren muy bien todos y cada uno de ustedes, sus familias en sus hogares y los que están por fuera del Ecuador. Un abrazo especial. No olviden suscribirse al canal, activar la campanilla, dejar los comentarios. Es muy interesante para seguir creciendo cada día. Mucha atención porque un ex vicepresidente de la República del hermano país de Colombia, Francisco Santos, hizo una grave acusación y a la vez le advirtió a los ecuatorianos el peligro que afrontaría el país si el correísmo vuelve al poder. El vicepresidente Francisco Santos lo advirtió con dureza y dijo que el correísmo no solo busca regresar al poder, sino llevar al Ecuador a transformarla como una Venezuela, en un infierno. El regreso de Correa no es una opción, es una condena de la democracia y las libertades. Escuchen qué fue lo que dijo el ex vicepresidente de la República del vecino país del Ecuador. Dijo lo siguiente para los diferentes medios de comunicación. No es una elección cualquiera. Estoy absolutamente seguro que si el correísmo recupera el poder, no vuelve a haber una elección independiente en Ecuador. Punto. Entre otras de las denuncias y de de las advertencias que hizo el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, dijo, en pocas palabras, está denunciando es que en Ecuador el regreso de Rafael Correa podría ser un peligro para la democracia y la libertad que se había logrado recuperar con la llegada de Lenín Moreno. Él dice que, muchos ecuatorianos han creído que el hecho de que Lenín Moreno haya llegado a la presidencia, esto se interpretó como una especie de fiasco o una especie de retraso. Pues fue todo lo contrario. El ex vicepresidente de Colombia dijo que la llegada de Lenín Moreno al poder recuperó la democracia, devolvió al Ecuador lo que se había perdido en el tiempo en que el mandatario Rafael Correa estuvo en el poder. Así entonces, para que, explicó lo que denunció el ex vicepresidente, fue eso. En su momento, la llegada de Lenín Moreno fue prácticamente algo muy positivo para el país. Implicaría el regreso del correísmo no solo apoderarse y llegar a una dictadura, sino que ya no dejarían más el poder. Dijo entonces que la llegada de Lenín Moreno a la presidencia en su momento fue como traer la restauración de una agenda que venía impregnada en el correísmo, en la corrupción. Además, dijo que Lenín Moreno se desligó de todo este tipo de cosas y además para nadie es un secreto que sí, Lenín Moreno fue un candidato del correísmo, pero que en el camino Lenín Moreno se desligó del correísmo porque no quería hacer lo que Correa le ordenaba. Y eso le sirvió al país, porque el país siguió y volvió nuevamente en la democracia. Pero además, el ex vicepresidente Francisco Santos dijo que hay que tener claro qué es lo que quieren los ecuatorianos. Es que el correísmo no tiene límites. Mientras el país se ahoga en promesas rotas, ellos siguen buscando su retorno como parásitos del poder, convirtiendo al Ecuador en otra Venezuela. Y siguió diciendo el ex vicepresidente Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos. La otra señora es una marioneta. No le va a volver a pasar lo que le pasó con Lenín Moreno. Que Lenin, cuando llega al poder después de Correa, abre nuevamente la democracia, genera otra vez la competitividad política y recupera muchas de las libertades que se iban perdiendo poco a poco. Desde entonces Correa, acusado y condenado. Desde entonces Jorge Glass y todo su entorno cleptocrático, que se ha fugado después de estar investigados, en algunos casos condenados por corrupción, van a volver al poder. Todos ellos.
no les quepa la menor duda. Otra de las cosas que dijo el ex vicepresidente Francisco Santos, denunció entonces, dijo que es un peligro y no estamos para andar de pronto para querer llegar a esa misma dictadura que hoy vive Venezuela. El ex vicepresidente Francisco Santos además denunció que Correa fue un informante para el gobierno ruso. Según el ex vicepresidente colombiano, Rafael Correa o la RT le paga a Rafael Correa $14,000 al mes por trabajar para Rusia. Y eso no es gratis. Eso tiene un costo a cambio de información para inteligencia, porque la RT, Russia Today, es un mecanismo que usa la inteligencia rusa para generar distorsión a lo largo y ancho de América Latina. Además, es un descaro que Correa, siempre a la sombra de intereses extranjeros, sigue vendiendo su alma, sigue vendiendo al país, y lo peor es que intenta manipular a todo el Ecuador con su retórica falsa y venenosamente populista. Escuchemos qué siguió diciendo el ex vicepresidente Francisco Santos. Que es el nuevo mecanismo y escenario de lucha armada y combinada que la izquierda radical está utilizando para recuperar el poder en el caso de Ecuador, es decir, para volver al poder en el caso de Ecuador, o para ganar el poder, como es el caso de Colombia. Ya en Colombia, las elecciones del 2022 tuvieron un antecedente como fue la paralización del país en el 2021 con esa guerra asimétrica que generó una crisis y que produjo el crecimiento político del señor Gustavo Petro. Ustedes, con todo lo que está pasando, con los incendios, con muchas de esas movilizaciones, en Ecuador están viviendo absolutamente lo mismo. Por eso esta elección no es una elección de yo voto hoy y si me va mal, dentro de 4 años voto por otro. No. Correa, le repito, no va a volver a dejar que su partido, que su movimiento pierda el poder. Y para ello lo primero va a ser el regreso triunfal de Correa a Ecuador con no sabemos cuál mecanismo que utilice la presidenta si llega a ganar para darle toda la impunidad que él requiere, que él necesita y que va a utilizar para convertir a Ecuador en una nueva Venezuela. Fueron otras de las cosas que dijo y denunció el ex vicepresidente Francisco Santos. Pero además de todo ello, dijo Ecuador merece más que un títere al servicio de potencias extranjeras. Ecuador hoy vive una guerra asimétrica, que es el nuevo mecanismo y escenario de la lucha armada y combinada que la izquierda radical está utilizando, dijo, para recuperar el poder, el caso de Ecuador, o para ganar el poder, como es el caso de Colombia. Ecuador está viviendo una guerra asimétrica, dijo que es un juego sucio que la izquierda radical está usando para recuperar el poder. Es lo mismo que vivimos con Correa, esa misma jugada que trajo caos y destrucción a Venezuela. Hoy está siendo ejecutada por Ecuador y Colombia con el presidente Gustavo Petro. Así es, ecuatorianos, lo que está en juego es mucho más que una simple elección. Es el futuro de las generaciones venideras, de nuestros hijos, de nuestros nietos. El objetivo de Correa, no les quede la menor duda, así lo confirma un politólogo, una persona que fue vicepresidenta de la República de Colombia, un vecino país que ha venido antes del gobierno de izquierda que está ahora, que es el de Gustavo Petro, venía con una economía y con una democracia donde, bueno, había una cantidad de libertades, la prensa tenía su libre expresión, no andaban sacando de sus tierras a los terratenientes o a las personas que hacían riqueza, que eso es lo que no quieren los de izquierda, que las personas como usted, como yo, que somos del común, algún día hagamos riqueza. Es claro, dice Francisco Santos, recuperar el poder de Correa a toda costa, y para eso no dudará en recurrir a la violencia, la represión y la impunidad, como lo afirma Francisco Santos, tal como pasó en Colombia,
que convocaban a las personas del común, a esos que viven por ahí del rebusque, para que salieran a las calles a manifestarse, a quemar, a incendiar negocios, a paralizar el país, a impedir que las mercancías, que los alimentos puedan llegar a todas las regiones, porque armaban paros, bloqueaban vías y todo esto, y eso lo que trajo fue una inflación alta y un encarecimiento de la canasta familiar, tal como lo describe y lo denuncia el ex vicepresidente colombiano Francisco Santos. Y sigue diciendo el ex vicepresidente. Ya nos hablan de la finalización del dólar como moneda, y eso simplemente plantea algo que ya los venezolanos vivieron. Y simplemente se lo recuerdo acá. En el año 80, el salario mínimo venezolano era $1.000. En el año 98, cuando llega Chávez, eran $430. Hoy el salario mínimo en Venezuela es $1.50. Si los ecuatorianos quieren que eso les pase, pues ya saben qué hacer. Es votar por Correa, porque es por él con el que van a votar, y no darle el futuro a la democracia y a las libertades votando por Noboa. Lo que está en juego, y para nosotros en Colombia es una elección importantísima, porque quedamos en la mitad del eje del mal con alguien que no ve mal el eje del mal, como es Gustavo Petro, que también creo quiere quedarse en el poder, pero eso es para otro momento. Por ahora, los ecuatorianos tienen la responsabilidad y tienen en sus manos la posibilidad de que sus hijos vivan en libertad o no lo hagan. La elección del correísmo es el fin de la democracia y las libertades. La elección de Noboa es, sí, con defectos, como usted quiera decirlo, es por lo menos la preservación de la democracia y las libertades en Ecuador. Eso es lo que está en juego en las próximas elecciones ecuatorianas. Bueno, más claro no lo pudo haber dicho el ex vicepresidente, es funcionario colombiano con muchísimos años de experiencia en la política y sobre todo en esta situación, estos conflictos que han vivido estos países. Ahora lo está viviendo Colombia, ya lo vivió, ahora está viviendo prácticamente un sistema de gobierno que busca apoderarse y ¿cómo diríamos? Hacerse al poder por muchos años más. Sin duda, ahí está, Francisco Santos es vicepresidente colombiano, dice y confirma que el correísmo está dispuesto a hacer cualquier cosa por asegurarse en el poder. Pero además, ustedes ya saben cuál es el camino, cuál deben coger. Habla de que el gobierno de Noboa, con problemas, con errores, como cualquier gobierno y como cualquier persona, pero es la mejor opción para que la democracia siga tal como lo indica nuestra Constitución, porque todos tenemos que hacer partícipes de una democracia que todavía nos respeta derechos, nos compromete con valores y además con unos compromisos como ciudadanos. Pero cuando se pierde la democracia, se pierde el poder del pueblo. Y solo es el gobierno el que tiene el poder sobre el pueblo. Momento para invitarles a suscribirse a nuestro canal, activar la campanilla, dejar los comentarios, es muy interesante para seguir creciendo cada día. De esta manera nos despedimos. Sigan atentos, estaremos pendientes a esta noticia o a otras que se puedan desarrollar en las últimas horas. Hasta entonces.